ayer tuve un sueño, bueno, esta madrugada, tuve un sueño que tiene relación con esta palabra, no sé si tiene relación directa, pero soñé que habían personas que se habían propuesto dañar a nuestra familia y que estaban haciendo cosas que perjudicaban a nuestra familia. Entonces, estas personas uno normalmente las llama enemigos, ¿verdad? Y enemigo es aquel que dice que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos. O sea, una persona que está en contra de nosotros o que se opone a lo que nosotros somos o a lo que nosotros hacemos, pudiéramos decir que es un enemigo. Ahora preguntémonos, pregúntese usted y me pregunto yo, ¿tenemos enemigos? Hay personas que pueden calificar en esta descripción de que se oponen a nosotros o son contrarios a nosotros. ¿Tenemos enemigos? Yo digo que, lo decía yo muchas veces, los cristianos no tenemos enemigos, los otros nos sienten enemigos a nosotros, ¿no? Pero usted no puede ser contrario a los demás, no puede tener ese espíritu negativo dentro de su vida, porque no está bien. Sin embargo, hay mucha gente alrededor de nosotros que no está contenta con lo que nosotros somos, con lo que, como Dios nos bendice. Si es que hasta las bendiciones de Dios les caen mal. Cuando Dios lo bendice, cuando Dios me bendice, se sienten mal. Entonces pudiéramos decir en algún momento que esos son enemigos hacia nosotros. Jesús tenía muchos enemigos. Y pudiéramos pensar, pero si yo soy tan bueno, si yo soy tan buena persona, si yo no ando haciéndole daño a nadie, ¿cómo es que pueda tener enemigos? Jesús tuvo muchos enemigos. Mucha gente se oponía a él. Y se oponían precisamente porque hacía lo correcto, porque hacía lo bueno, porque no se dejaba llevar por las aspiraciones de otros, sino que él venía a cumplir, según él mismo lo testificaba, la palabra de Dios. Entonces tuvo muchos enemigos, donde quiera que iba encontraba gente que le aplaudía, que lo recibían. Este día en el mundo entero mucha gente celebra el acontecimiento de cuando Jesús entra a Jerusalén en la última semana. Y mucha gente ahí lo aplaudía. Pero horas después, o días después, mucha gente gritaba, crucifica. Enemigos, gente que no habían recibido ninguna cosa mala de Jesús, pero que se oponían a él, que no estaban de acuerdo con lo que él hacía, con lo que él enseñaba. Enemigos de Jesús. Piense ahora quién es su enemigo. Póngale nombre y apellido. Piense usted. Las personas que están alrededor suyo, ¿a quién pudiera usted considerar que está en contra suya o que en algún momento tiene el deseo de que le vaya mal, de hacerle mal? Tenemos que ser muy buenas personas para decir, no, toda la gente alrededor mío es buena persona. Porque hay mucha gente que aunque lo aparenta, está queriendo hacer, y bajo de agua, como decimos nosotros, hace cosas que nos dañan. Veamos qué dice la Biblia, ¿verdad? Hay enemigos, yo digo que tengo enemigos gratuitos. O sea, no he hecho nada para que sean enemigos míos, pero de repente se establecieron como enemigos míos. Y recuerdo ahora, algo que quizás ya he contado. Sí, ya lo he contado. Estudiaba en la universidad una materia que se llamaba producción de televisión. Yo dije, esta materia la voy a pasar fácil, pues si yo trabajo en televisión, la voy a pasar fácil, ¿no? Sin embargo, se para el docente un día y dice, a mí, hablando sobre no tenía nada que ver con la producción en televisión, pero él estaba hablando sobre eso y dijo, por ejemplo, a mí un momento, dijo, a mí, todas las personas que tienen ojos claros me caen mal. Entonces, y muchos que estaban cerca de mí se me quedaron viendo ya, y exactamente, ¿verdad? Fue la materia que pasé, pero raspada y por poquito la dejo, ¿verdad? Enemigos gratuitos. ¿Cuánta gente se para delante de nosotros y no se sienten contentos con nosotros sin que hayamos hecho nada? A Jesús le pasó eso. ¿Y qué dice la Biblia con los enemigos? Yo le puedo poner nombre y apellido a varias personas que conozco que están, se llaman enemigos míos. ¿Y qué dice la Biblia sobre mis enemigos? ¿Quién es mi peor enemigo? Así como nosotros tenemos mejores amigos, así como nosotros tenemos mejores amigas, usted puede decir, también tenemos peores enemigos. Enemigos y peores enemigos. ¿Quién es el peor enemigo que nosotros podemos encontrar?
Vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Usted tiene ahí versículo 16. Y ahí dice quién es el peor enemigo que nosotros podemos encontrar. Dice ahí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo leo de nuevo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién es que debemos de tener cuidado? De nuestros enemigos. Si usted mira las noticias hoy de Ucrania contra Rusia y los países alrededor y que la OTAN y que los Estados Unidos, ¿de quién se tienen que cuidar los ucranianos? De sus enemigos. Y cuando medios se descuidan y aunque estén creyendo que están cuidados, los enemigos atacan por donde ellos menos esperan. O atacan donde no deberían de atacar, donde no es correcto que ataquen, ahí lo están haciendo. Entonces hay que tener cuidado con aquellas personas que se pintan como enemigos nuestros. ¿Y quién es la persona que más está cerca de nosotros, que duerme con nosotros, que despierta con nosotros, que come con nosotros y que en determinado momento se vuelve el peor enemigo que podremos encontrar? Nosotros mismos, dice. Ten cuidado de ti mismo. Hay una cosa que le llama a la Biblia concupiscencia. Pudiéramos pensar, ¿y qué voy a hacerme daño yo? Me decía un niño un día: yo no me quiero pegar en la nariz. Y le digo yo: ¿por qué te vas a pegar en la nariz? Yo quiero pegarme en la nariz, quiero golpearme la nariz. No puedes hacer eso, eso va contra lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere tu bienestar y tú estás buscando tu sufrimiento, no está bien. Pero muchas veces nosotros hacemos así. Sabemos lo que nos conviene, sabemos lo que no nos conviene, pero yo quiero hacer lo que no me conviene. Yo sé que dice la Escritura que esto es pecaminoso, que esto me va a llevar al abismo, que esto me va a hacer perder mi vida, mi paz espiritual, voy a perder hasta mi familia, pero yo lo quiero hacer. Y eso se llama concupiscencia, deseo de pecar que hay en nosotros. Y la concupiscencia no tiene que venir alguien y decirle: yo te aconsejo que seas concupiscente, ¿verdad? No, la concupiscencia es parte del ser humano. La concupiscencia crece con nosotros, está ahí. Y depende de mí si yo dejo que ese enemigo se adueñe de mi pensamiento, de mi corazón y al final de mi vida. Entonces, el deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo es como ese niño que dice: me quiero golpear la nariz. Él sabe que es malo. Sin embargo, en determinados momentos siente que lo quiere hacer por rebeldía o por lo que sea, por experiencia, por lo que sea. Pero hay un enemigo que le está diciendo: golpéate la nariz. Hay un enemigo que nos está diciendo: ve y haz esto que no está bien que lo haga, ve y haz aquello que no es correcto, dilo que tienes, dilo porque tú no tienes pelos en la lengua, dilo. No tengas temor, no te vas a embarrar porque tú eres una persona muy correcta, y entonces nos metemos donde no debemos de meternos. Hay un enemigo dentro de nosotros que se llama concupiscencia. Hay un deseo, algunos dicen innato, pero es un deseo que nace en nosotros y que está ahí y que depende de nosotros. Si ese deseo va creciendo, se va fortaleciendo hasta que nos domina. Concupiscencia. Y algunos todavía osamos decir: es que Dios a mí no me ayudó. No. Mire que dice Santiago 1:4. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo de pecar, es atraído y seducido. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago. No le eches la culpa a Dios, dicen los versículos anteriores. No culpes a Dios de tu pecado, no culpes a Dios de tu fracaso, porque cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, cuando de su propio deseo de pecar, a ese deseo de pecar yo le permito que se entronice en mí y me lleva a dar. Y después el deseo de pecar me lleva al pecado, y el pecado se hace realidad. ¿Y qué es lo que viene en mi vida? La muerte. Pues si la paga del pecado es muerte, aunque no me guste ese texto. Y aunque yo quiera borrar ese texto de la Escritura, la paga del pecado es muerte. Trae la muerte a mi vida.
Ah, no me morí, dijo Eva, sigo viviendo. Sí, trajo la muerte espiritual y dejaron de ser eternos para obtener una cierta corta vida sobre la tierra. Entró la muerte. Entró la muerte. La concupiscencia es quizá lo que nosotros creemos que no existe, que a veces el diablo nos dice, no, sí, eso no existe, eso es normal, ¿verdad? El niño tiene esa curiosidad, es normal, son cosas de niño. El adolescente, no, son cosas de adolescente. El joven, no, son cosas de la juventud, usted sabe. No, ya por viejito, entiéndalo, ¿verdad? Ya por ancianos, ¿verdad? Pero siempre vamos nosotros tratando de justificar el deseo de pecar. Y es que el deseo de pecar no se quita en el niño, no se quita en el joven, en el adulto, ni en el anciano. Está ahí. Y por muy viejo que yo sea, tengo el deseo de pecar. Y ese enemigo está conmigo. Y si yo me descuido de ese enemigo, me ataca y me derrota. Me bota, me vence. Me hace sucumbir. ¿Dónde está el enemigo? En la persona que está ahí, allá enfrente, el que vive por... No, está aquí dentro de mí mismo, en mí mismo. Por eso decía Pablo, ten cuidado de ti mismo. Porque nos cuidamos de los demás que están cerca de nosotros, pero nos descuidamos de nosotros mismos. Ignoramos que nosotros mismos a veces somos la raíz del pecado que cometemos. Somos el origen del pecado, dentro de nosotros está el pecado. ¿De qué nos debemos cuidar? De algo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Mira este tiempo tan dorado que estamos viviendo. La iglesia del Señor, aunque muchos cantamos y decimos, y ciertamente en alguna medida es así, la iglesia del Señor sigue caminando, sí, sigue caminando. Si alguien estaba antes fuerte, si alguien estaba antes decidido, si alguien tenía potencia, si alguien tenía convicción, ahora quizá no vale la pena levantarme muy temprano para ir a la iglesia. Puedo ir, pero mejor me quedo. Y entonces en los dispositivos electrónicos dicen, fulano de tal está viendo cuánto tiempo vio. ¿Cuánto tiempo vio? 20 segundos, 30 segundos. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona que navega en el internet o en el Facebook? ¿Cuánto tiempo aguanta viendo un culto? Así sea creyente o no. ¿Cuánto tiempo aguanta? Si no se ha levantado con la disposición de verlo. Porque una cosa es que uno se levante con la disposición de verlo y decir, aquí estoy esperando el culto, sí, me conecto, lo pongo en la pantalla de mi televisor, me pongo en la sala y estoy cantando, orando. Eso es diferente a estar navegando, viendo cosas y de repente me topé, me detuve. Ajá, fulano lo está viendo. Ay, qué bueno, lo está viendo. Estuvo 10 segundos quizás. Y luego pasó a lo otro que estaba cerca. Cuando antes eran personas que estaban en los cultos. Cuanto antes eran personas que eran parte de una congregación. Por eso mi esposa oraba y decía, hay muchos, ya no quisieron. Pues sí, hay mucha gente aquí, allá, en cualquier iglesia, en las mega iglesias, hay mucha gente que ya no se congrega. ¿Qué es lo que están oyendo? Están oyendo muchas veces. ¿Dónde se detienen? Y está viendo ahí, navegando en el internet, y de repente aparece alguien diciendo que esto es contrario a la Biblia, que esto era para aquellos, que esto era para el otro, que si no haces esto no eres salvo, que si no haces lo... Mucha enseñanza que muchas veces está en contra de lo que la Biblia dice. Si es que la Biblia no necesita que nadie la enseñe, la Biblia habla por sí misma. La palabra de Dios no necesita que yo venga y la defienda. La palabra de Dios se defiende por sí misma. Pero hay que leerla, hay que ir a ella, hay que decirle al Espíritu Santo, ilumíname, ábreme el entendimiento para que esta palabra se vuelva luz a mi vida y yo pueda entenderla, yo pueda hacerla mía, porque lo que para mí aquí dice hoy dice una cosa y me ayuda en mi problema, para otro es en otro lugar donde está la solución, y el día de mañana la misma parte que me ayudó ayer en aquel problema, me ayuda en otro problema. Y Dios me habla de diferente manera cada día. Pero hay que decirle al Espíritu Santo, ilumíname el cerebro, Señor, y que mi cerebro esté disponible para que esta palabra pueda hablarme. Yo no voy a
No voy a entender nada si este cerebro no lo interpreta correctamente. Espíritu Santo, toma control de mi cerebro, que los sonidos y que las letras, las imágenes puedan venir y formar el concepto adecuado para que yo pueda seguir bendiciendo tu nombre. Pero ¿qué pasa? Hoy hay mucha gente que dice, no, pero es que nosotros estuvimos engañados no sé cuántos años porque allá nos enseñaron esto y he descubierto la luz. Porque leyeron un libro, porque encontraron un sitio donde estaban dando una enseñanza que era diferente, porque alguien se acercó, lo abrazó y le hizo sentir que era su buen amigo o buena amiga y le enseñó algo que es contrario a lo que la Escritura dice. Ten cuidado, Timoteo, primero de tu deseo de pecar, ten cuidado de lo que aprendes y de lo que enseñas. Ten cuidado de lo que entiendes de las Escrituras. Había un abanico pero enorme en aquel tiempo de Timoteo de enseñanzas antibíblicas que parecían bíblicas. Grupos muy fuertes de sacerdotes que se organizaban bien y que daban enseñanzas, que unos decían que sí había resurrección, que el otro decía que no había resurrección, que el otro que no era. Tanta enseñanza que había en aquel tiempo como lo hay hoy. Con mi hermana creo que hablábamos un día de esto, que cuando yo era un adolescente, una vez mi padre, que luego entregó su corazón al Señor, visitaba un grupo religioso, filosófico, voy a decir, no era religioso, filosófico, que se llamaban cristianos. Ellos se ponían entre las letras, entre las demás palabras de su nombre, había una que decía cristiano. Era un movimiento cristiano aparentemente. Mira qué bonito. Ah, ¿de verdad? Sí. Mi primer atractivo fue, venden minuta, venden mango pelado, venden churro, venden gaseosa. Mira qué bonito. ¿Quieres ir? Uy, voy a ver. Era un adolescente. Y llegué al lugar, era una casa aquí en la colonia Laico, muy grande. Y estaba la gente, y de verdad, en un corredor estaban dando una enseñanza y en el patio estaban todas las ventas. Uy, qué bonito. Vi las ventas, no me interesó tanto el corredor. Qué bonito las ventas, qué bonito el ambiente. Sí, qué bonito. Y ahí tenía la gente sentada, le daban una enseñanza cristiana. Luego, cuando ellos pasaban esa etapa de esa enseñanza cristiana, los llevaban a un lugar ya, que no era un corredor, que era un lugar que tenía puerta, y le daban otra enseñanza. Pasaba de ese cubículo, lo llevaban a otro cubículo, donde le daban otra, donde había menos luz y había otra enseñanza. Hasta que llegaban al punto de decir, es que yo puedo ser como Cristo, yo puedo ser Cristo, porque Cristo no es el Hijo de Dios, Cristo es un título de santidad que yo puedo lograr alguna vez en la vida. Cristianos, todos podemos ser Cristo, porque Cristo es un título, así como el César era un título. No es que se llamara César el hombre, es que ese era el título. Él se llamaba de otra forma, así puedo ser yo. Mucha enseñanza hoy. No, si es que el mundo no va a cambiar. El mundo sí va a cambiar, no va a haber una nueva tierra. Pero Dios no va a destruir su creación perfecta. No, si nosotros vamos a vivir aquí eternamente, disfrutando de la comida, disfrutando de la bailada, disfrutando de aquello. Sí, vamos a ser felices, vamos a convivir con los animales. Los animales no tendrán que estar en jaulas. Abrazaremos a los leones, abrazaremos al leopardo. El niño va a jugar con el perro más feroz. Así será. Así que no se aflija, usted celebre, introduzca a su cuerpo alguna bebida caliente. Nada, solamente mire, no se embriague. Enseñanzas que están hoy y que tienen millones de personas que las siguen en el mundo. Enseñanzas donde dicen, yo soy el Espíritu Santo encarnado. El otro decía, yo soy Jesús. El otro después dijo, el mismo tipo dijo, yo soy el anticristo. Y eso lo hacía parecer como que era una buena cosa. Y miles de personas en el mundo lanzando dinero para apoyar esa bendita palabra que se enseñaba. Ten cuidado con lo que aprendes. Ten cuidado. Porque otros dicen, si tú no cumples los 10 mandamientos no te salvas. Por gusto vino Jesús, pues. Por gusto vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Si es que Él cumplió la palabra. Amén.
Pero como yo no puedo cumplirla, Él vino y se ofreció en sacrificio para que mi pecado fuera perdonado y yo pudiera encontrar la salvación que sin Él no puedo tener. Pero cuando yo creo que por hacer o dejar de hacer esto o aquello, yo voy a conseguir lo que Jesús ya consiguió por mí, estoy contrario a las Escrituras. Estoy contrario. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que aprendes. A mí muy seguido me aparecen correos que dicen, le ofrecemos un curso gratuito sobre la Biblia. Mucho cuidado, porque esos cursos gratuitos muchas veces traen veneno y lo que quieren es enfriar el espíritu de los cristianos. La enfermedad, yo pensaba hoy ahí mientras estaba sentado, el COVID, gracias a Dios, no vino a matar a millones de cristianos, ni siquiera los ha tocado. A mí no me llegó. No me ha llegado ni me va a llegar. Pero sí vino a desmotivar a mucha gente. Se ha venido a darle excusas a mucha gente. Los ha deprimido espiritualmente. Los ha frenado espiritualmente. Los ha hecho desganados espiritualmente. Una persona que nunca se congrega, una persona que no hace ningún esfuerzo. Por eso yo siempre digo, qué tremendo aquel. Dicen algunos, no todo tiempo pasado fue mejor. Podemos decir que no. Pero mire qué admirable era cuando la gente, no había muchos buses que circulaban. Y la gente que tenía vehículo era nadie prácticamente. Y uno caminaba en las calles y un carro caminaba por el bulevar del ejército y los carros pasaban cada 5 minutos. Y los buses pasaban una vez cada 20 minutos. No era lo que es ahora. Hay tantas formas de movilizarse de un lugar a otro. Sin embargo, la iglesia no es la motivación más grande. No es la motivación más grande. Antes la gente viajaba, pasaba ríos, subía montañas, bajaba abismos, se cargaba por bejucos, según me han contado algunas personas, para llegar a sus cultos. Y pasaban todo el día en la iglesia, todo el día cantando, celebrando, adorando al Señor. El tiempo moderno hace que tengamos que tener los predicadores un reloj enfrente para que no nos pasemos de la hora. Y cuando el reloj está detrás del predicador, toda la gente está, ¿y a qué hora va a terminar? ¿Y a qué hora va a terminar? Ya es tarde, ya es hora de almorzar, me deje el bus. Y sabe que hay iglesias donde el pastor apenas comienza a orar por el mensaje que acaba de dar y para hacer el momento, y la cantidad de gente va para afuera. Empiezan y se levantan y empiezan a salir y todos van corriendo por la desesperación, la angustia. Y digo, ¡wow! ¡Qué cosa más impresionante! Y eso se ha multiplicado en este tiempo. Porque hoy con el pretexto de que no me puedo contaminar, que ahí quedamos sentados muy cerca y que se me va a pasar el virus. Este virus ya se murió. Sí que son otros virus los que andan por ahí que nos pueden enfermar. Y está bien seguir usando la mascarilla. Es una protección. Tener los mismos cuidados, lavarse las manos, echarse alcohol gel, guardar la distancia si usted no conoce a la persona. Es correcto. En otras culturas lo hacen. En otras culturas se quitan los zapatos antes de entrar a la casa y se ponen unas pantuflas para andar adentro de la casa. No meten el zapato que ha pateado toda la calle en el día. No lo meten a la casa, lo dejan allí afuera. Ellos tienen otras ideas, ¿verdad? Creen que van a llevar contaminación espiritual a su casa y que los malos espíritus se van a meter, entonces los dejan ahí en la puerta. Pero son costumbres saludables, físicamente saludables. Pero los cristianos aún nos hemos frenado. Tengamos cuidado con lo que oímos. Tengamos cuidado de nosotros mismos, dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de cómo estás creciendo espiritualmente. Ten cuidado de qué es lo que estás oyendo espiritualmente. Ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado a quién le habla. Ten cuidado con quién te reúnes, con quién haces tus grupos, ya sea de estudio, de trabajo, de paseo. Yo siempre he dicho, esto no es novedoso. La emoción que sentimos cuando vamos a salir a pasear no es la misma emoción que sentimos cuando vamos a venir al culto. No es la misma.
vamos a ir a la playa, vamos a estarnos 3, 4 días. ¿Cómo no? Y empezamos a preparar desde días antes lo que vamos a llevar para que no nos olvide nada. Cuando vamos al culto no encontramos la Biblia porque la andamos buscando el mismo día que la vamos a ocupar. No encontramos la ropa adecuada, que no tengo, y empieza la crisis y salimos de casa peleando y para llegar al culto a celebrar al Señor. Y en el culto estamos desesperados que ¿por qué no se termina ya? Y cuando andamos en un paseo queremos que el tiempo sea infinito. Y nos quedamos hasta que el sol se pone para tomarle la foto. Tengamos cuidado en nosotros mismos. ¿Quién es el enemigo más grande que podremos enfrentar en la vida? Nosotros. Nosotros hacemos así, ¿verdad? Aquel. Uno señala a aquel y 3 me señalan a mí. ¿Quién es el peor enemigo que yo tengo? Aquel, mire. ¿Okay? Yo mismo. Así que Dios me decía esta semana, cuídate de ti mismo. Examina cómo estás viviendo. Examina qué es lo que estás leyendo. Examina qué es lo que estás oyendo. Examina qué es lo que estás hablando. Examina con quién te juntas. Examina con quién congenias o con quién tienes esa confianza de decirle tus cosas. Examínate. Y examina qué es lo que estás recibiendo. Porque el peor enemigo que tienes, me dijo el Señor, eres tú. El peor enemigo no va a ser el vecino que está allá, que ni te empuja a hacer el pecado. Eres tú porque tú decides hacer el pecado. Eres tú porque tú decides no ir al culto. Eres tú porque tú decides no orar. Eres tú porque tú decides no leer las escrituras. Eres tú porque tú decides no confiar tu vida al Señor. Pues el peor enemigo no es aquel que se pinta y que grita, yo soy tu enemigo. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Y yo soy el enemigo que me puede causar más daño. Porque ese enemigo siempre está conmigo. Siempre está acá. Y yo le doy permiso de estar aquí. Y lo acaricio, lo contemplo y lo visto y lo consiento mucho, ese enemigo. Y está ahí para hacerme daño. Entonces decía el Señor con esta palabra, ten cuidado de ti mismo, persiste y de la doctrina. Ten cuidado, que andes en la doctrina correcta. Persiste en ello. Persiste en cuidarte a ti mismo y persiste en una doctrina sana, saludable. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a aquellos a quienes les habla, le decía Pablo. Porque una vez contaminado yo, contamino a muchos. Ese es el fenómeno natural. Una vez contaminado yo, contamino a muchos. Por eso que nos dijeron, póngase la mascarilla. Porque una vez contaminado yo, puedo contaminar a muchos. Al principio dijeron, no, es menos de 1 metro, el virus es pesado y cae rápidamente. Después dijeron que otra variante vuela hasta 100 metros. El aire lo lleva y le puede caer a una persona que está lejos de mí. Ten cuidado de ti mismo, dice el Señor, y de la doctrina. Persiste en cuidarte, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Sé ejemplo. En el versículo 12 le dice, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Cuando yo soy ejemplo, yo tengo cuidado de ser ejemplo, buen ejemplo. Si yo sé que otros están viéndome y que están tomándome como parámetro, yo tengo que preocuparme por ser un buen parámetro, un buen ejemplo. Entonces por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. O sea, no seas de palabra fácil y que digas sí y después digas no. Mantén tu palabra. Sé ejemplo de los creyentes en conducta. Sé ejemplo de los creyentes cómo te conduces, cómo caminas. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes, dice, en amor, o sea, el amor cumplido. Quiere decir, Corintios 13 no es difícil. Uno dice, no, pero es demasiado. 1 Corintios 13 es muy exagerado el concepto de amor. Nadie lo puede, no, todo quiere que yo quiera hacerlo, ¿no? Lo que dice ahí no es imposible. Son actitudes de las personas las que están ahí, que a veces las hacen y a veces no. Es que yo soy, no, es que el amor es todo eso. Entonces dice, ejemplo en amor, Timoteo, no solo lo hables, vívelo. Sé ejemplo en espíritu, o sea, mantente firme. Sé ejemplo en fe, cree verdaderamente y vuélvete puro, sé un hombre puro. Sé ejemplo en pureza. ¿Quién puede quitarme todas estas cosas? Yo mismo. Y para ser un buen ejemplo, yo tengo que tener cuidado de este enemigo
que ando cargando el miedo. Vamos a pedirle al Señor. Dios, gracias, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, ayúdanos a cuidarnos de este enemigo gratuito, Padre. No le hemos hecho ningún daño, pero este enemigo está en nosotros queriendo hacernos daño. Ayúdanos a reconocer cuando este enemigo nos está pidiendo que hagamos cosas que no convienen. Cuando este enemigo quiere empujarnos a hacer cosas que no te agradan. Cuando este enemigo nos aconseje, Señor, cosas que no son buenas para mí y que no honran tu nombre. Ayúdame a ser ejemplo de los demás. Ayúdame, Señor, a reconocer que tu palabra es verdad y está en la palabra. Cuando alguien quiere poner a la par de tu palabra otro libro, otro texto, está mal. Tu palabra es una, Señor. Y no puedo poner en tela de juicio ninguna palabra que esté escrita en este libro, porque entonces estoy mal. Cuando alguien pone en tela de juicio lo que está aquí, anda mal, Señor, y está enseñando mal. Tú viniste a cumplir esta palabra, a vivirla, Señor, y a pagar el precio de nuestra salvación, y eso no va a cambiar jamás. Y eso es suficiente para poder presentarme delante de ti, delante de Dios Padre, justificado. Ayúdame, Señor, a reconocer a este enemigo y a cuidarme de este enemigo que viaja conmigo, que duerme conmigo, que come conmigo, que va a los lugares donde yo voy y por tanto tiene oportunidad de incitarme a hacer cosas que no son correctas. Ayúdame, Señor Jesús, a sujetar este deseo de concupiscencia que hay en mi vida, Señor, y a poder vencer cada día, a poder acostarme en la noche dándote gracias por la victoria y a levantarme cada día dándote gracias por lo que harás durante el día en mi vida, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nuestro enemigo. Amén. Hay que reconocer al peor enemigo que está delante de nosotros, que es el único que puede de verdad arruinarnos la vida. Vamos a ofrecer.